Bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Y qué hermoso estar en su casa para adorarle, para glorificar y exaltar su santo nombre. Amén. Que Dios nos siga ayudando con este hermoso privilegio que nos permite no solo de venir libremente a la casa del Señor, sino que ese deseo siga estando fervientemente en nosotros. Esta semana estaba escuchando un video y decía que el cristiano, cuando empieza, todos empezamos como cuando nos enamoramos por primera vez, ¿no? Andamos bien encaramelados, como decimos por allá en Guatemala. Y el cristiano decía, cuando empieza, así empieza, que todo lo quiere hacer y que está motivado siempre. Y había un joven y este hermano le dice, un día vas a ser maduro y se te va a pasar todo eso. Y la reflexión era esta, de que ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué va a ser diferente? Y yo me puse a meditar en lo mismo, ¿por qué tengo que cambiar? Y mi oración esta semana ha estado, Señor, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir sintiendo, ser sensible a ti, ver la necesidad y conmoverme, mantenerme en tu presencia. David decía algo muy importante y David decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque cuando usted y yo nos sometemos al Señor y permanecemos en Él, es hermoso, maravilloso, pero es importante cuidar nuestra vida espiritual con temblor y temor, amén. No porque debemos de cuidar nuestra salvación está segura en Cristo, amén. Nuestra vida debe de alimentarse cada día del Señor. Así que sin más, hermanos, después de esta pequeña introducción, vamos a entrar al tema para que no nos avance la noche. Y vamos al libro de Deuteronomios, su capítulo 33 y versículo 27. Deuteronomios capítulo 33 y versículo 27. Hoy vamos a tocar otro atributo del Señor, atributo de Dios, y vamos a hablar de la eternidad de Dios. Un atributo precioso, poderoso. Deuteronomios capítulo 33, versículo 27. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. 28, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Cierre sus ojos, Padre, te agradezco por este privilegio que tú permites, Señor, de presentar tu palabra. Yo te pido que de este día, esta noche, tú uses mi vida, mis labios, y que tú nos hables, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida y que tu palabra pueda alimentarnos de ese pan precioso que solo viene de tu divina presencia. Yo te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento para comprender, atesorar y guardar tu palabra y seamos exhortados a la luz de ella y edificados conforme a tu voluntad. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Estaba meditando en este tema y como decíamos cuando empezamos a hablar de los atributos de Dios, que Dios es sus atributos.
Pero cuando yo estaba estudiando de la eternidad de Dios y de la importancia que esto debe de reflejarse para nosotros, conocer al Dios supremo que tenemos. Con mi esposa y alguien en el trabajo hablábamos de que a veces nosotros tenemos una perspectiva de Dios al razonamiento humano. En el trabajo le compartía a alguien y mirábamos una mesa y nosotros a veces pensamos de que nos ve Dios de esa manera, solo por encima, de manera superficial. Pero cuando no entramos en el conocimiento de Dios, que pensamos que Dios solo nos ve en lo superficial, cuando usted y yo venimos a la casa de Él, no es así. Y le hacía referencia a la persona en el trabajo, que nosotros en una mesa solo vemos lo que está ahí, pero si se cae algo debajo de la mesa, no lo vemos. Y esa es la diferencia de Dios, que Dios sí lo ve. Para ponerlo como ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos pensamos de que Dios no nos ve en lo secreto. ¿Sabe por qué el impío apaga la luz o hace toda su maldad en lo oscuro? Porque piensa que no lo ve nadie. Amén. Entonces, estudiando, sin salirnos del tema, del porqué de la eternidad, no lograba comprender, y yo estudiaba y empecé a ver lo que decían los filósofos a raíz de esto, la teología y esto. Hermanos, y créanme lo que a veces parece confuso. Pero digo, Dios no es un Dios de confusión. ¿O le parece a usted que Dios sea un Dios de confusión? Dios es claro. Y estaba de repente, yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo no logro comprender dónde está aquí la lógica o dónde lo que debemos de entender nosotros de Dios. Y Dios en su infinita misericordia me hizo comprender esto, de recordar los dos atributos anteriores que hemos hablado, que fue la autoexistencia, la aceidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Y cuando logré conectar la inmutabilidad con la autoexistencia de Dios, dije, Dios autoexiste eternamente. Amén. Y Dios es eternamente inmutable. O sea, Dios no cambia. Y todos los atributos, cuando decimos que Dios es sus atributos, es porque Dios no puede existir uno fuera del otro. Y no porque Dios sea imposible, no, Dios es sus atributos. Y por eso es importante que comprendamos de que Dios existe desde la eternidad. Y le habla en Deuteronomio, el pasaje que leímos, el eterno Dios se revela al pueblo de Israel. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Y le habla a Israel para darle consuelo. Y ese debe de ser el consuelo de todos nosotros. Y si vemos nosotros, en Jesucristo se abrió la puerta a la vida eterna. No nos ofrece una vida pasajera, temporaria. No, nos ofrece una vida eterna a la cual no teníamos acceso antes. ¿Se recuerda que el Señor se relata en las parábolas cuando el rico y el Lázaro estaban atormentados uno y el otro en el seno de Abraham? No estaban en el paraíso y no tenían acceso al Padre. Ahora tenemos el acceso al Padre a través de Jesucristo. Amén. Dios no habita en el tiempo. Nosotros debemos de comprender que Dios no habita en el tiempo. Para nosotros, los humanos, a veces eternidad que quisiéramos comprenderla de manera humana. Y Dios nos las quiso revelar de tal manera para que nosotros pudiéramos comprenderla. Pero a veces el ser humano solo tenemos la comprensión de que probablemente son muchos, muchos años o muchos, muchos siglos. Pero esa no es la eternidad. La eternidad empieza con Dios. Dios es eterno. El tiempo empieza a existir
porque Dios lo crea, porque Dios lo hizo. Desde la creación empieza Dios a crear el tiempo. Entonces, Dios no habita en el tiempo. Podríamos decir, y precisamente comentaba con alguien hoy, de que Dios no se acuerda. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.